Pero muy buenas tardes. Mi nombre es Alexander Parrado, uno de los administradores de Alianza Abogados Colombia. Qué pena con ustedes, se presentó infinito, totalmente inconvenientes de las plataformas. Entonces, de todas maneras, he estado como muy definitivamente, dicen por ahí, muy de malas, porque la vez pasada hicimos la videoconferencia, tuvimos problemas. Hoy también lo ideal es cumplirles a ustedes. Entonces por eso estamos transmitiendo en vivo en estos momentos. Por favor, alguna persona que quiera comentar algo, con mucho gusto. Entonces vamos a hacer la conferencia en vivo. No va a ser igual como lo que se esperaba, pero lo ideal es cumplirles a ustedes. Entonces, en la ponencia era lo del sistema carcelario en pleno COVID-19. Lo del sistema carcelario en pleno COVID-19 es totalmente una situación anormal, una situación que en estos momentos a más de uno lo tiene perjudicado. Primero que todo vamos a hablar de las situaciones jurídicas para llegar en sí al decreto y las condiciones como tal de nuestros presos, reos y reclusos que se encuentran privados de la libertad. Entonces, bienvenidos, muchas gracias por atender en este momento el llamado. Pues somos poquitos participantes, esperamos un poquito más, pero no importa, lo importante es cumplirles. Les informo, bueno, el sistema penitenciario en pleno COVID-19, tenemos primero que todo hablar que nuestro sistema acusatorio es garante de derechos, totalmente garante de derechos, y eso se ve manifestado desde el momento de la orden de captura. Si un policial hace de manera irregular una orden de captura o vulnera los derechos de la persona que es en sí o que cometió la conducta punible, pues ante un juez de control de garantías se le vela por esos derechos. A veces los penalistas nos dicen, pero ¿por qué ustedes ven que una persona que cometió un hecho punible, perdón, una conducta punible, entonces ¿por qué ustedes lo defienden? Nosotros en sí no vamos con la conducta, simplemente lo que nosotros deseamos o como penalistas lo que hacemos es que se cumplan las normas, ¿sí? Y somos garantes de ello, independientemente del delito. Entonces, si la persona comete el delito de manera irregular, pues ¿qué pasa? Pues queda en libertad, entonces podemos hablar de garantías. Ya hablamos de las personas que son privadas de la libertad, aquellas personas que son privadas de la libertad, lo acoge la normatividad y entre eso lo vemos en la ley 599 del 2000, ¿sí? En su artículo 38 que nos habla sobre la prisión domiciliaria. Ese artículo 38 fue modificado por la 1709, que fue la que modificó el Código Penitenciario, que es la Ley 65 de 1993, modificó como tal. Y al modificarlo, entonces, ¿qué sucede? Pues la prisión domiciliaria me hace referencia de que las personas que están privadas de la libertad, si cumplen con la mitad de la pena, pueden acceder a la prisión domiciliaria. Entonces, es un beneficio que se le entrega a los reos. Si nos vamos también al artículo 68, que fue, perdón, el artículo, en este caso también nos vamos en el artículo 64. El artículo 64 nos habla de las 3/5 partes de la pena, ¿sí? Esas 3/5 partes de la pena, yo siempre le he dicho, mire, las personas que no son penalistas, me dicen, ¿cómo usted saca las 3/5 partes de la pena? Sencillo, coge la pena como tal, la multiplica por 3, la divide por 5 y pues ahí podemos decir de que sacamos las 3/5 partes de la pena. Entonces ahí podemos diferir qué es la pena que tiene que hacer la persona con el fin de quedar en libertad. Libertad condicional, que es una cosa muy sencilla y es una cosa muy diferente. Entonces, también la ley 1709 del 2014 nos informa igualmente sobre los beneficios que puede tener una persona privada de la libertad. ¿Como cuáles beneficios? Si usted como tal estudia,
tiene un beneficio por año, si no estoy mal, y me lo pueden corregir, pueden hacer las preguntas que deseen. ¿Qué beneficios puede tener la persona? La persona puede tener los beneficios de por año, tener un descuento de 3 meses, si estudia, si trabaja en talleres, 3 meses. Si la persona como tal, ya la hora, digamos, en el rancho o en otras circunstancias más, tiene el beneficio del descuento de 4 meses por año, ¿sí? Entonces, eso se habla magnífico, hay muchos beneficios, ojo que salen los presos tienen comodidad, muchos beneficios, pero a la final vamos a la parte más complicada. Hay beneficios, y el código lo dice, el código penitenciario también, pero vamos a una realidad crítica colombiana que en sí atenta con los derechos humanos, como cuáles, en sí las limitantes que hay sobre las libertades condicionales y prisión domiciliaria, ¿sí? Entonces, ¿qué son las limitantes que tiene? El 68A, que nos informa de los limitantes de siempre delitos, también el 38G, que nos informa de que se le concede prisión domiciliaria a una persona, pero debe cumplir unos requisitos, y si usted lee el 38, más abajo viene la exclusión de los delitos. No solamente podemos hablar del 38G, también está el artículo 314 de la ley 599 del 2000. El artículo 314 de la ley 599 del 2000 nos informa de lo siguiente. Claro, se le puede dar prisión domiciliaria a las personas, pero entonces tiene que cumplir ciertos parámetros o requisitos. ¿Como cuáles? Aquellas personas que están con una enfermedad terminal. Entonces, una enfermedad totalmente terminal, mayores de 65 años, nos dice dicho artículo. También nos hace referencia a aquellas madres gestantes, madres lactantes, o las madres que están por en sí dar en gestación. Entonces ahí tiene que, antes de dar la gestación, 2 meses, pues le dan la prisión domiciliaria. Madres, cabezas de familia, muy bonito todo, nos dice excelentemente todo. Aquellas personas que tienen enfermedades en sí como el SIDA, el cáncer, enfermedades terminales, obligatoriamente tienen que darles la prisión domiciliaria, dice dicha norma. Pero si nos ponemos a leer el artículo, nos podemos ver bien el código, más abajito vienen las excepciones, y las excepciones también nos excluye un resto de delitos. Entonces el preso como tal no tiene beneficios. Vamos también por otras que son la ley 1453 del 2011, que nos habla sobre el código de la infancia y de la adolescencia. Lógicamente el que comete esos hechos punibles sobre esa persona, sobre esos menores, no procede como tal, o no tiene beneficio como tal. La 1474 del 2011, que es la de las corrupciones, también hay, en esa también hay unos limitantes. La 1908 del 2018, que es el de la fortaleza de la investigación, entonces también hay limitantes, hay varios limitantes. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, señores penalistas, ¿qué hacemos? Si tenemos muchos limitantes, ¿cómo podemos lograr que nuestros reos tengan como tal la prisión domiciliaria? Si hay un resto de exclusiones, que si nos podemos ver el código, la ley 599 del 2000, hombre, casi todos los delitos están excluidos. Entonces, ¿de qué sirve la figura de la libertad condicional? ¿De qué sirve la figura jurídica de la domiciliaria? Si hay muchas exclusiones de las que les acabo de informar, hay demasiadas. Por eso, hace poco la Corte, o en una época, perdón, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional se manifestaron. Les voy a dar a mis colegas lo siguiente, para aquellas personas que dicen, bueno, hay tantas limitantes que tenemos que hacer, porque no procede ni siquiera una condicional, no procede ni siquiera una prisión domiciliaria. ¿Qué tenemos que hacer, por Dios? O sea, hay muchas limitantes. Pues si quieren,
anoten, apunten, perdón, la sentencia C-318 del 9 de abril del 2008, ¿sí? La Corte Constitucional le dice al gobierno y le dice también al ramo judicial, en este caso, a los jueces, ole por Dios, o sea, sean más íntegros, no limiten. Esa sentencia C-318 del 9 de abril del 2008 es la solución que nosotros podemos tener. Esa sentencia, pocos la han manejado. Entonces, convoco a los penalistas, convoco a los abogados que en este momento ven todas esas problemáticas, porque en el momento no hay un beneficio, entonces pueden utilizar esa sentencia. Esa sentencia le dice, mire, señores, por Dios, hay personas que mueren en las cárceles, que lamentablemente, como dice el artículo 3, el 314, pueden salir, pero resulta que hay una persona que tiene, digamos, cáncer, pero está por el delito de actos sexuales o acceso carnal, no va a tener el beneficio. También si la persona, la madre gestante, como tal, está por estupefacientes, hombre, la misma norma me la excluye. Entonces, si me la excluye, ¿qué beneficio hay? Ninguno. Entonces, vámonos con esa sentencia, que es la sentencia más fundamental que tenemos que tener. Vamos en sí ya con el sistema, lo que ha pasado últimamente con nuestros presos. El 23 del mes pasado, yo en la conferencia que lamentablemente nos excluyeron y todo lo demás, y pues hoy se presentó eso, pero les pido mil disculpas. El 23 del mes pasado, yo siempre le he dicho, mira, pasó la noche negra en las cárceles a nivel nacional. En la cárcel La Modelo del mes pasado pasó algo que todo el mundo quedó perplejo, no decía nada, decía esos vándalos de lo demás. Doctores, el 23, ¿qué pasó en la cárcel La Modelo? Creo que fue el 22 o 23, y si alguien me corrige, por favor. No, la verdad, no sé bien la fecha, está entre el 22 y 23. Hubieron 23 muertos en la cárcel La Modelo de Bogotá. En este momento no sabemos qué es lo que sucedió, no hay una investigación, el presidente Duque no dijo nada, la ministra de Justicia no dijo nada, el director del INPED, Mojica Jaime Norberto, no ha dicho absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasó con estos reos que fallecieron, que fueron vilmente asesinados? ¿Qué pasó con estos reos? Se supone que están en unas celdas, no tienen armamento, entre comillas, o una arma, sí tienen armas cortopulsantes, porque eso no lo podemos negar, pero si tienen armas como tal o municiones, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó acá? Porque nos acabaron a 23 clientes y no sabemos absolutamente qué es lo que pasó. Sabemos imágenes del otro día que no fueron publicadas por las noticias, videos totalmente inhumanos, videos totalmente que de verdad no debería pasar. Y también pues lo lamento mucho por el INPED, porque murió uno, pero ojo, falleció uno. De parte de los reos fallecieron 23. Entonces es absurdo, y es la hora que ha pasado ya para el mes, y el presidente, ni la ministra, ni el director del INPED ha informado qué pasó con esos reos. Después de eso, como hubo ese malestar de los presos porque no tenían visita, porque ya en este momento no tenían cubículos, ellos se molestaron, fue por eso, no fue porque se querían escapar, como decían por ahí, o querían hacer algo anormal, no, fue por eso. Entonces, ¿qué hace el gobierno? El gobierno decreta la emergencia carcelaria, decreta esa emergencia carcelaria. Les da yo les he dicho, mire, comienzan lo del Zoom, ahorita me están preguntando lo del Zoom tuvimos inconvenientes, problemas, les pido mil disculpas,
y muchas gracias. Entonces por eso lo estoy transmitiendo en vivo. Después, ¿qué hace el gobierno nacional? Les da un dulce a nuestros reos, les da el dulce con el fin de calmar, apaciguar, para que no sigan en la tónica de seguir con el motín. Entonces les dicen, tranquilos, mire, ya podemos declarar la emergencia carcelaria, no hay problema. Ustedes, vemos las condiciones de ustedes pueden salir. Se comienza a promulgar en las noticias, Caracol, RCN, de manera de una manera muy crítica, y comienza a decirle a los televidentes, van a salir, hay emergencia cárcel. Todos me escuchan, por favor. Hay un colega que me dice que no me escucha. ¿Quién, por favor, me puede escribir si está escuchando o no está escuchando en este momento? ¿Están escuchando? Por favor, me pueden escribir. Yo los estoy leyendo acá. Doctor Wilmer, doctor Néstor, doctor Cristian, si me están escuchando, es fundamental de que me escuchen. Por favor, me pueden escribir si están escuchando. Serían tan amables. Porque el doctor Mauricio dice que no escucha. Deseo saber si alguien, por favor, me puede escribir y en ese momento puede decir si está escuchando o no. Aquí hay unos que el doctor Alberto me dice que sí, claro, el doctor Wilmer perfectamente, el doctor Manuel Romero Valverde me dice que sí se escucha claro, el doctor Cristian que sí se escucha, el doctor Alberto perfectamente. Listo, perfecto, entonces estamos escuchando. Entonces muchas gracias, fuerte y claro. El doctor de Villavicencio, Néstor Javier Betancur Ruiz, que está escuchando perfectamente. Entonces, todos están escuchando perfectamente. Bueno, íbamos informando de que las noticias de manera irresponsable comienzan a promover o a informar de que van a salir 10.000 presos. Cosa tan tremenda, por Dios. Entonces, van a salir muchos. Ya comienzan a especular, no hay un decreto, no hay algo escrito. Entonces, ¿qué pasa, señores? ¿Qué pasa, colegas? ¿Qué pasa, estudiantes? Comienzan los abogados penalistas a recibir llamadas de manera exabrupta. Ya nuestro celular parece un SAI. Comienzan a llamarme, o varios les ha tocado pasar lo que nos ha sucedido. Comienzan a llamar. Doctor, escuché en las noticias que iban a salir un resto de cantidad de personas en libertad. ¿Qué ha pasado? Necesito que usted me dé la libertad. Comienzan a hablar de una manera no grata y al momentico cuelga la persona privada de la libertad a pesar de informarles de que no hay nada escrito. Y lamentablemente en materia judicial tiene que haber algo escrito. Entonces, no hay algo escrito, pero no le creen al abogado. El abogado siempre va a ser el malo, siempre. Entonces, no le creen a uno, le cuelgan de manera grosera, lo llama al momentico la esposa. ¿Qué pasó? Bueno, hay esposas que la verdad pues en sí son muy decentes, pero lo llaman a uno. Algunas, ¿qué pasó? ¿Por qué no puede dejar en libertad a mi esposo? También lo llama la mamá, el papá del preso, el padrino, los tíos, los hermanos. Imagínense qué locura total. O sea, comienzan a llamar y nuestros teléfonos colapsan de tanta llamada. No había un decreto escrito. La irresponsabilidad de las noticias que fomentan absolutamente todo irregular. Entonces yo me pregunto, hombre, no hay un decreto, ya comienzan a decir que salen 1000 y punta de personas de las cárceles. Hombre, pero por Dios, ¿de dónde sale todo eso? Entonces, comienzan a aclararles a las personas, comienzan debates, viene un borrador, el borrador comenzamos a analizarlo, era el borrador como tal carcelario del famoso decreto, del decreto de la muerte. Todos los penalistas le llamamos ese decreto de la muerte. Definitivamente es un decreto de la muerte. Entonces, llega como tal
el borrador, lo analizamos, lo miramos, tampoco no hay beneficios. Antes, al contrario, delitos que no estaban dentro de la 68 y dentro, o que no estaban excluidos, hombre, por Dios, lo incorporaron. Bueno, llega el grandísimo día. El grandísimo día es llegar y esperar el famoso decreto. Pero antes de llegar el famoso día, comienzan a haber contagiados con COVID-19, lamentablemente, en nuestras cárceles. Comienza a verse el COVID-19 en la ciudad de Villavicencio. Se ve lamentablemente el COVID en las cárceles. Comienzan con 3 casos, de los cuales 2 muertos y el otro contagiado. Ahí es donde pasamos ya para lo del decreto. ¿Qué hace el famoso director Mojica Jaime Norberto, director del IMPEC, de manera irresponsable, después de todos estos contagios y después de fomentarse, porque viene el día es ya el del decreto 546 del 2020, que es el decreto carcelario, que si todo lo analizamos, 31 hojas, hablan muy bonito, comienza uno a ver 31 hojas, y hablan bonito del COVID-19, hablan bonito del derecho internacional humanitario, pero llegamos a su artículo 6 y excluye a todo el mundo. Yo me puse a hablar con unos amigos penalistas y llegamos a una conclusión. Mire lo engorroso de este decreto. De este decreto, lo único que no está incorporado, aquí un colega me dice, incorporaron el homicidio simple, que no estaba ni en el artículo 38G ni en el 68A. El doctor Néstor Javier Betancur Ruiz de Villavicencio. Mire, comienzan a involucrar delitos que no estaban dentro de los limitantes. O sea, por Dios, qué decreto carcelario tan bueno. O sea, ¿cómo van a descongestionar las cárceles si hay delitos que no estaban dentro de la exclusión y los incorporan con el decreto? Por Dios. Entonces, es lamentable. Viene el artículo 6, los invito a que lo lean, y excluye un resto de delitos. Ahorita voy a hablar el famoso director del IMPED, lo que hizo y que no ha habido una investigación alguna. El decreto excluye, no a beneficio alguno, es decreto de muerte, se supone que es para mitigar la emergencia del COVID-19, se supone que con dicho decreto lo que se buscaba es descongestionar las cárceles, pero es un decreto totalmente malísimo, no hay beneficio alguno. Entonces la gente ya comienzan las noticias a decir, ya comenzaron a salir los primeros presos, por Dios. No volvían a decir, créame que escasamente, si han quedado en libertad nomás 200 nomás. ¿A dónde quedaron los 10.000, 2.000? No han salido. Y los que salieron, es más, hace poco me llamaron, me informaron, mire, ¿qué hago? Que tengo a mi familiar que ya tiene pena cumplida y todavía está en la cárcel. Un habeas corpus, o sea, ni siquiera en eso han estado pendientes los jueces de la República, ni siquiera eso les quieren dar prioridad a aquellas personas que han cumplido la condena. ¿Qué es lo que hacen? Pues como están previniendo lo del COVID-19, pues los aíslan y pues entre comillas comienzan qué pena, voy a tomar un poquito de agua. Entonces, como ya vemos, hay un resto de exclusiones, no hay beneficios, el gobierno no hace nada por los presos. Me puse también a pensar que qué pena si de pronto estoy como enérgico, estoy perdiendo el hilo, pero para nada. En el decreto, ¿sabe qué excluyen, doctores? ¿Sabe qué excluye mi estimado colega Néstor Javier Betancur Ruiz, que cordial saludo desde Villavicencio? ¿Sabe qué es lo que en sí excluye el famoso decreto? Excluye lesiones personales, delitos culposos, excluye la injuria y la calumnia. Por Dios, son delitos que, por Dios, son delitos que en sí ellos nunca pisan un sistema carcelario. Alimentos pues sí pisan, pero los están excluyendo en este, o sea, que tienen beneficios. Entonces son delitos inferiores, son delitos querellables.
Por ejemplo, los culposos, por Dios, el culposo siempre en una omisión, en accidente de tránsito, pues se va de prisión domiciliaria, eso no hay necesidad. Entonces, es un decreto, aquí un doctor me dice, que el doctor Pacheco me dice, puro populismo del gobierno, y la verdad, es un populismo del gobierno que en sí, pues por eso estamos nosotros mirando de otra faceta que no es cierto lo que dice el gobierno. Es la verdad, señores, es la verdad. Bueno, me informaba también un colega que hace poco me llamaba y me decía qué situación tan inhumana de dicho decreto. ¿Qué hacemos para mitigar dicho decreto? Las altas cortes ya abrieron y pues en este momento pues les hago un llamado para que nos unamos mancomunadamente y tumbar dicho decreto, decreto inconstitucional, decreto en contra del derecho internacional humanitario, decreto que no da beneficio alguno. Y me parece chistoso que aquel día me puse a leer un espacio y decía que la ministra estaba pensando, oiga bien, estaba pensando en modificar el decreto o en sacar otro decreto. Y mientras que piensa, ¿qué pasa? En la ciudad de Villavicencio tengo un reporte totalmente inhumano el día de hoy. Hay 896 personas contagiadas por el COVID-19. 896 personas que en ese momento están en condiciones inhumanas. Es más, hace poco también me llamó un cliente y me dijo, mire, aquí en la cárcel de Villavicencio ya los guardianes del IMPEC les da hasta miedo quitarnos un celular, porque prima la vida que irles a quitar un celular. Por eso ustedes, por eso ustedes, por eso ustedes ven en las noticias de que pasan como si nada en los patios, patio Santander, patio Colombia, Quinta de Seguridad, y graban como si nada. ¿Por qué? Pues porque, pues, hombre, en este momento prima como tal la vida de los guardias, porque ya también están contagiados. O sea, prima a los guardias y les da miedo quitarles como tal un celular. Les da miedo contarlos. Ustedes se han preguntado y les hago esa pregunta. ¿Ustedes por qué creen que la cárcel de Villavicencio está militarizada? ¿Por qué creen? ¿Será que alguien se va a escapar? No. Aquel día me dijo también el mismo cliente, me llamó, por Dios, mira que en ese momento no hay guardias. Si habrá mucho por ahí 3. Y aquí puede pasar algo y no pasan, y a la vez no hay nada. Por las afueras están militarizados, y están militarizados porque guardias poco hay. Y si en ese momento, si alguien del IMPEC me está escuchando, me puede verificar lo que estoy informando. No estoy mintiendo, lo estoy diciendo bajo argumentos, y son serios. Tenía yo un video, tenía también la situación de cómo se están viviendo ellos, pero dicho video no se pudo mostrar porque íbamos por una plataforma, la plataforma cayó, fuimos por Zoom nos pareció una irregularidad, entonces ahorita estamos transmitiendo en vivo. Es crítica la situación, señores, es tan crítica que la verdad no, el problema es tan grande que no nos la imaginamos. Por eso los invito, vuelvo a recalcar, ustedes que tienen clientes en los establecimientos carcelarios, mire, vuelvo a decir, apunten por favor, sentencia C318 del 9 de abril del 2008. Esa sentencia le hace un llamado al gobierno nacional porque no ha descongestionado cárceles, porque los tratos son inhumanos y ahorita pues en pleno COVID es difícil. Entonces promulguen. En Villavicencio hubo un momento en que no los internos se negaban a entrar a las cárceles. Tengo fotos de personas y eso lo voy a publicar ahorita más tardecito, ya sea en el WhatsApp o acá en el Facebook. Tengo personas que me han publicado fotos durmiendo por fuera de sus carceletas. Hombre, por Dios, eso es inhumano porque ellos temen también del COVID-19. Ustedes me dirán, venga, pero ¿por qué este doctor defiende mucho a los presos? Porque sé la condición de un preso, trabajé con una ONG, ¿sí? Sé que pues ellos son personas, merecen respeto, merecen solidaridad. Mire, el preso merece una segunda oportunidad. Sé que a veces se hablan mal de ellos, lógico, han cometido irregularidades. Aquí no estoy invitando a que los presos queden en libertad, no. Buscar una medida
buena, buscar tanta exclusión, o sea, decretos inservibles, una solución buena, una solución agradable. Hoy, en este momento, puedo estar hablándoles, mañana puedo estar dentro de un sistema reclusorio, nunca sabe. Igualmente, o sea, pueden pasar muchas cosas. Entonces, ¿a qué los invito? Los invito, mire, veamos el lado social de las personas privadas de la libertad. Vemos ese lado social. Sé que hay muchos que han cometido cosas muy irregularidades, unas irregularidades totales, y que no merecen como tal estar por fuera del sistema, ya por fuera, como dicen por ahí, en libertad. Eso les soy franco, pero veamos el lado social. Son personas que están pasando necesidades. Son personas que ahorita el COVID-19 los apabulla. ¿Qué esperamos? ¿Más muertos? Por Dios, ¿qué esperamos? Derecho a la igualdad, por Dios, son seres humanos, son personas privadas de la libertad. El único derecho que se le priva es el de locomoción, pero el hecho de que la persona esté privada de la libertad no quiere decir que tenga derechos dentro del establecimiento carcelario. Por eso hago un llamado al director del IMPEC, Mojica Jaime Norberto, que nos diga qué pasó con los 23 personas fallecidas en esa noche negra en la cárcel La Modelo. ¿Qué ha pasado con la cárcel de Villavicencio? ¿Qué ha pasado con los demás establecimientos carcelarios? Jaime Norberto es el culpable de que los presos a nivel nacional estén contagiados. Villavicencio era el foco. El tipo que hizo, cogió y expidió un traslado de como de 4 presos, me informan, hacia la cárcel, la Picota. Por Dios, en plena pandemia, traslada personal infectado y comienza a haber personal infectado en la cárcel La Picota. O sea, él es el culpable, es el que nos tiene que informar qué está pasando con nuestro sistema carcelario, qué está pasando que hoy en día, a partir de lo que está sucediendo, no podemos ir a visitar a nuestros clientes. Entonces, él es el que nos tiene que informar qué ha pasado con nuestras personas que están privadas de la libertad. En serio, o sea, es ilógico. No hay una investigación en contra de este tipo, no hay una investigación como tal. Aquí el doctor Manuel Antonio Fonseca me dice: en Villavicencio existe solo 3 juzgados de ejecución de penas para resolver este problema. Y esto se le suma que los jueces no resuelven las peticiones de libertad de 3/5 partes cumplidas nos habla de las 3/5 partes. Sí, lamentablemente ahorita no le están dando prioridad. Acuérdense que estamos ahorita en suspensión de términos y lo único que procede son libertades por penas cumplidas, habeas corpus, y pues hombre, puede pasar algo ilógico. Estamos ante un decreto de emergencia, decreto carcelario, y no le dan prioridad a una prisión domiciliaria ni mucho menos una libertad condicional. O sea, ¿qué está pasando, sociedad? ¿Qué está sucediendo? Nuestros presos tienen derechos, la verdad. Entonces, si quiere, por favor, me pueden hacer preguntas y yo con mucho gusto les absuelvo aclaraciones, y también estoy dispuesto. Tenía unos videos por mostrar, no se pudo y les pido mil disculpas. ¿Quién tiene como tal preguntas? Aquí el doctor Wilmer Ramírez dice, pues habla simplemente un concepto. Alguien tiene una pregunta y con mucho gusto la absolvemos entre todos, no hay problema. Alguien tiene una pregunta, estoy disponible en ese momento para las preguntas. Muchas personas no les gusta el sistema penitenciario, muchas personas dicen que se mueran los presos. Ese es el concepto que tiene. Es más, están haciendo firmas para que las personas privadas de la libertad no salgan. Pero lo que no saben es que las personas privadas de la libertad tienen familia, y que más adelante pronto un familiar puede caer también en un estado de esta índole. La cárcel no excluye ni razón, ni condición, o sea, no excluye absolutamente nada. Cualquiera puede caer en esta situación. Entonces, no sé si alguien tenga una pregunta, y en ese momento, con mucho gusto, todos están hablando de la situación de abandono de nuestras personas privadas de la libertad, y es la verdad, un abandono total. Yo hace poco publiqué por el Face, y les hago
esta convocatoria. Hay un dragoneante en la ciudad de Villavicencio que estaba pidiendo no más panela y jengibre para las personas privadas de la libertad. Eh, acá hay una pregunta, creo, en el caso de que un interno de 70 años que cumple la edad y está por tentativa de homicidio agravado, ¿tendrá el beneficio de la domiciliaria temporal? La verdad, mire, me acabaron de, lo del delito de homicidio no va a tener como tal beneficio si tenga la persona 80 años. ¿Por qué? Porque pues lo excluye como tal el decreto y lo excluye todo lo que informamos ahorita. O sea, hay delitos que no lo acobijaba como tal. Todos estas, el 68, el 38, tampoco estaba dentro del 314 del Código de Procedimiento Penal, ni el 1453, ni el 1908, ni el 1774 del 2011, no estaban, pero ya con este decreto los incorporan. Entonces la persona no podría estar como tal, no tendría el beneficio. ¿Por qué? Porque está dentro de las exclusiones del decreto. Puede tener 80 años, pero está por homicidio, y si el homicidio como tal está tipificado dentro del decreto, no va a tener beneficio. Me dice el doctor William que tiene una pregunta, dice, y a todos los penalistas del chat, ¿por qué si una persona que no ha cometido ninguna falta debe de exponerse y estar... Yo ya sé por dónde va la pregunta, mi doctor. Esa pregunta me la he hecho anteriormente. Yo sé que sí. O sea, él me informa de que de pronto si una persona que no ha cometido en sí un delito está en sí arriesgando su vida, como los médicos, ¿por qué no un preso puede, porque un preso no puede arriesgar su vida dentro de un establecimiento carcelario? Pues es una manera muy diferente. ¿Qué es mi concepto? En un establecimiento carcelario escasamente tendrán 2 médicos, en la actualidad creo que ni hay, ¿sí? Una persona que está por fuera tiene médicos, tiene las formas para salvaguardarse y todo lo demás. En cambio un preso no, o sea, es inhumano, creo, y esa es mi respuesta. Dice el doctor Mauricio Pineda Valencia, dice, es un concepto. Dice el doctor Juan Carlos Buen Día Peinado, dice, el decreto aplica para madres cabezas de hogar. Se supone que ese es el fin, pero si de pronto una madre cabeza de hogar cometió un delito que lo excluye el decreto, no tiene beneficios, es ilógico, pero lamentablemente así se da. No sé quién más tiene preguntas. Venga a ver. El doctor William dice que sí, el doctor Wilmer dice que sí, las madres cabezas de hogar, pero tenemos que tener en consideración que si es un delito como tal que está dentro dentro de las prohibiciones, no podría la persona estar en prisión domiciliaria. Ojo, esta prisión domiciliaria es por 6 meses, es por 6 meses no más. Dice el doctor Víctor Aponza, soy estudiante de Derecho y a un primo que tengo le han hecho audiencias virtuales, como ni siquiera oficio, bueno, dice que le hicieron audiencias virtuales cuando ni siquiera el abogado de oficio ha asistido en ellas, le han violado la infinidad de derechos. Sí, lamentablemente ahorita hay audiencias virtuales que la verdad, esas audiencias son violatorias de derechos totales. Si pasa eso, que ni siquiera está el defensor, pues lógicamente no se puede instaurar la audiencia, pues violación al debido proceso. Carlos Andrés, doctor Carlos Andrés, cordial saludo. Cuando una persona con detención domiciliaria pide cambio de residencia a otra población y el juez se la concede, ¿quién realiza ese traslado? ¿Lo hace el IMPEC
o la persona se traslada independientemente. Mi doctor Carlos Andrés Pacheco, respecto a su pregunta, ya me están haciendo preguntas penales, no del decreto, ahí los veo, ¿no? Ya no me están hablando del decreto, ya me están haciendo preguntas en penales. Bueno, lo de la prisión domiciliaria, pues primero que todo tiene que ser aprobado por el juez. A veces el IMPEC como tal no cuenta con el presupuesto suficiente, entonces ¿qué deja? Pues que la persona la deriva, ya tiene la autorización, ya tiene el arraigo, pues puede ir y trasladarse. A veces no lo hace como tal el IMPEC, deja que la misma persona opte. ¿Por qué? Por recursos. No sé, vamos a ver qué más preguntas. Vamos, no sé, son las 5 y 8. Yo creo que a las voy a contestar otras preguntas más y damos por terminado. Mire lo que dice el doctor Alberto Antonio Naranjo y es verdad. A la cárcel se va muchas veces por error, no porque todos los que están allí son culpables o delincuentes, sino como dice el disco, un tropezón cualquiera en la vida puede estar y no es delincuente, eso es verdad. Y me dice el doctor Juan Carlos, buen día, doctor, tentativa de homicidio y con el 70% de la pena lo acogijan. No lo acogía, así tenga ni el 70, ni el 80, ni el 90, tiene que cumplir el 100%, porque el decreto es explícito, dice que en sí la persona está excluida dentro de los beneficios, en sí no lo acobija, o sea, no tiene derecho. ¿Quién más tiene preguntas? El delito de concierto para delinquir en conexo de tráfico y porte de superfacientes aplica el decreto. No lo aplica, mi doctor Julián. Es que mire, yo quiero ser concretos, mis estimados doctores. ¿Qué es lo que no aplica en el decreto? O sea, yo ahorita sé que algunos hasta ahorita ingresaron. Hay muchas prohibiciones, están el 68A y los que ahorita mencioné. Y hay delitos que no estaban como tal excluidos y lo retoma el decreto. O sea, en vez de hacer benéfico este decreto, es lo peor. Esta clase de delitos no lo acobija. Lo único que acobija este decreto, oiga bien, es lesiones personales, injuria y calumnia. Con injuria y calumnia, eso no tiene nunca una persona por injuria y calumnia va a estar dentro de un establecimiento carcelario. Inasistencia alimentaria, que de pronto si tiene el beneficio lo dice, pues por no, lo que no está escrito está permitido. Inasistencia alimentaria no está. ¿Qué más otro delito? Ya les dije injuria y calumnia y delitos culposos. Entonces, totalmente incoherente este decreto. Dice Carolina Ramos, la doctora Carolina Ramos Zamora, doctorales, teniendo en cuenta que el decreto fijó solo 6 meses para que los presos estén en su domicilio y estos tengan solicitudes para prisión domiciliaria, ¿le seguirán tramitando o toca esperar? Pues, ¿qué puedo decir al respecto? El hecho de la persona ser trasladada, cosa que yo no veo que ninguno puede salir con este beneficio, escasamente de pronto puede ser el hurto y eso que han cumplido el 40%. Yo digo, este decreto está hecho para las personas que han cometido hurtos, que han cumplido el 40%, y los que manifesté anteriormente. El resto, todos como tal, no tienen el beneficio. Si la persona lleva y pues igual pasa la prisión domiciliaria, eso no quiere decir que la persona en sí, estando en prisión domiciliaria, siga descontando el tiempo. ¿Por qué? Porque la prisión domiciliaria, el hecho de ir a la casa no quiere decir que esté en prisión. Tiene que estar en prisión domiciliaria y por lo tanto el tiempo cuenta. Ese tiempo y los trámites que pueda hacer esta persona serán tenidos en cuenta. El doctor William, si el Estado abandona, pero si hay personas que no les... este doctor William. Bueno, lo voy a leer, doctor William, dice lo siguiente, si el Estado abandona, pero si hay una persona que no les da miedo matar por un celular, pero si les da miedo morir por un virus, pues no está a favor. Por eso le digo, mire, yo no estoy pidiendo que queden en libertad, estoy pidiendo trato digno, estoy pidiendo que, por ejemplo, hay delitos que no deberían, digamos, de pronto estar y que de pronto podríamos manejarlo de la siguiente manera.
como cuáles delitos podrían ser. Digamos, la estafa pues están allá, pero igualmente pues considero que debería haberlo abocado el decreto. También no solamente la estafa, podemos ver aquellos delitos aquellos delitos de falsificación. También falsificación deberían estar acobijados por el decreto. Como cuáles, qué otros también delitos. Se me escapa ahorita qué delitos debería de verdad estar por fuera. O sea, mire, yo les puedo decir lo siguiente, mis estimados doctores. Aquí en este momento yo podría leer todos y solucionar todas las preguntas, pero yo puedo informarles lo siguiente. Mire, les puedo informar, doctor, me repita el decreto el decreto. El decreto es el 546 del 2020. Decreto inservible, obsoleto, decreto de la muerte. ¿Qué más puedo hablar? Lo que les decía. Yo no estoy diciendo de que las personas que han cometido delitos, imaginen un genocidio, una persona que ha violado los derechos humanos que quede por fuera, no. Simplemente hay delitos que son muy mínimos que debería haberlos acogido el decreto. Es más, la sociedad como tal no presta para que el mismo persona privada de la libertad no se resocialice. ¿En qué sentido? Cuando la persona sale en libertad, y esto también es un llamado a ver cómo lo podemos solucionar los abogados, cuando la persona sale en libertad condicional cumple la condición, sí, cumple la condición ya por pena cumplida por fuera, cumplió el compromiso y tiene ya su libertad, podemos decir lo siguiente, mire, esta persona ya cumplió la libertad y todo lo demás, tiene algo engorroso. ¿En qué sentido? En que cuando la persona también es sancionada disciplinariamente, y eso lo vemos ante la Procuraduría, la sanción son de 10 años. Imagínense una persona que sale de la libertad, sale como tal, ya cumplió su pena, tiene esa mancha, va a ir a buscar empleo. ¿Qué es lo que le exigen en un empleo? Antecedentes. Ven los antecedentes de la Procuraduría, a pesar de que la persona ya cumplió su pena, ya pagó su pena, ante la sociedad aparece dicha inhabilidad y que le cierran las puertas. Al cerrarle las puertas, pues ¿qué hace la persona? Reincide otra vez. Entonces es algo que deberíamos tenerlos en cuenta. Fraude procesal también debería estar dentro de las cárceles. Eso debería haberlo acobijado el decreto. Entonces, no sé quién más me tenga preguntas. 15 minutos y doy por terminado. Aquí hay otra Lorena Osorio, la doctora Lorena Osorio. Doctor, entonces los internos infectados con COVID-19 no están recibiendo atención médica. La verdad no, Lorena. Le soy sincero, no. Mire, yo hablo mucho porque es que a mí me llaman harto. Tengo videos, voy a decirles si ellos me autorizan y los publico. No, escasamente en las cárceles hay 2 médicos y ya ni siquiera van, ya van como un mes que ni asisten, no van. Entonces están ellos a la deriva. Entonces, ¿qué más puedo decir? Creo que no hay más preguntas. No sé quién me puede dar más preguntas. Ojo, lo que estoy informando, el decreto es inconstitucional. Ya les informé cómo podemos atacar ese decreto. Pero no estoy diciendo de que aquellas personas que han cometido actos viles pueden salir en libertad. O sea, imagínense una persona que ha cometido actos sexuales abusivos con menor de 14 años y que tenga 15 o 20 o 19 denuncias, sentencias, y que el tipo tiene por ahí unos 68 años, y entonces por tener 68 años puede quedar en libertad, perdón, puede quedar en prisión domiciliaria, no. Conozco un caso, es el caso del Garavito 2, yo le he dicho, a mí una vez me dio como pena salir por televisión precisamente por eso, porque resulta de que el tipo estaba por acceso carnal, auxilio con menor de 14 años, salió en libertad y en un año, sin mentirle, y ustedes me van a criticar qué clase de abogado defiende este canalla. Fui como tal, podemos decir que fui instrumentalizado, fui asaltado a mi buena fe, porque imagínense que este tipo en un año violó a 19 personas, 19 menores de edad. Pensé que era un solo delito, con un momento a otro
salí a una audiencia, entré a otra y después me dijeron, usted tan joven y defendiendo esa clase de personas. Entonces, ojo, les estoy diciendo de que no comparto en algunos delitos, pero sí comparto de que algunos no deben estar y que el decreto tiene que ser humano. El decreto es inhumano, el decreto es un decreto de la muerte y pues es lamentable lo que está sucediendo. Los invito a los profesionales y estudiantes de la ciudad de Villavicencio y sus alrededores, hago un llamado para que donen panela y donen jengibre a la cárcel de Villavicencio. Allá hay 3 patios, están pasando necesidades. Hay humanos, han cometido errores, hay personas que pueden resocializar y no me queda más de decirles sino gracias. En pocas palabras, esta fue mi ponencia. Vemos las irregularidades que han cometido como tal nuestro sistema penitenciario y en ese momento el dragoneante general Mojica Jaime Norberto está riéndose, está gozando su empleo y no tiene ni una investigación por los 23 muertos en la cárcel la Modelo, no tiene ni una investigación por el hecho de trasladar personas infectadas de Villavicencio a Bogotá y comenzó a expandirse el virus. Entonces, no tengo nada más que decirle, muchas gracias. Es la primera vez que hago un vivo, no lo puedo creer, pero nos fue bien. Que les digo, dice aquí, aún con el virus, el interno o les dan domiciliaria. No, no, porque imagínense, es la última que voy a hablar. Una persona que tiene el coronavirus, ¿cómo le van a dar como tal la domiciliaria? ¿Qué está haciendo algunas cárceles? Lo aíslan. En Villavicencio, no sé, el patio de internas, hablo mucho de Villavicencio porque es mi tierra y porque sé de muchas cosas. Aislaron a las mujeres y pusieron los enfermos allá. Es que hay un video, espero que yo los publique. Miren lo que dice un colega aquí, el doctor Alberto, otras del doctor Alberto Antonio Naranjo. Debería demandaremos al Estado por todos sus atropellos, con seguridad sí. ¿Qué les puedo decir? Mira, ahorita los abogados que son administrativistas van a llegar mucho trabajo, demasiado trabajo, porque aquí se están cometiendo muchas irregularidades. Doctores administrativistas, ese es el momento que hay que mirar y velar y hacer demandas administrativas en contra del Estado. El Estado ha cometido muchas irregularidades. ¿En qué sentido? Mire, el hecho de los sindicados y los envían a un establecimiento carcelario y resulta que la persona en sí no cometió el ilícito y para afuera, entonces vienen todas las demandas. El doctor Néstor Javier Betancur Ruiz, sí, veo que conozco bien el problema de la cárcel de Villavicencio porque me han llamado. Entonces, por eso, unidos les digo, por favor, no menosprecien al preso, no menosprecien a una persona que sale de libertad. Si es posible, démosles trabajo. Ellos merecen una segunda oportunidad. Sé que han cometido algunas cosas, pero como les digo, el hecho, la cárcel no excluye ni condición, ni el hecho de credo, religión, ni política, ni nada, todos podemos estar. El peculado sí está cobijado, el peculado sí está cobijado, como les digo, lo único que puedo decir, no, lo llamo así porque es un decreto de la muerte, oiga, no vamos a decir decreto presidencial, decreto de la muerte. El decreto de la muerte lo único que excluye son delitos culposos, delitos de lesiones personales culposas, que excluye también injuria y calumnia, por Dios, alimentos, inasistencia alimentaria, la excluye, pero si excluyó este delito de inasistencia demás. Por parte mía, muy agradecidos. Eh, Hago el tercer llamado. Vamos a contribuir con la cárcel de Villavicencio. Un llamado, yo sé que hay gente de Villavicencio, donen panela, donen jengibre, que los están recibiendo. No están exigiendo dinero, están exigiendo esos elementos para darles una bebida caliente a las personas privadas de la libertad.
Muchas gracias. Administrativistas, trabajen más que nunca. Aquí se están cometiendo y se están vulnerando derechos totales. Vemos qué pueda pasar más adelante con nuestras personas privadas de la libertad y definitivamente, ¿qué podemos decir? Quedamos sin palabras, un decreto que no da beneficio alguno, las personas afuera firman, salgan en libertad, que ya no son 10.000 sino son 200 que han salido en libertad, entonces, por Dios, eh, no tengo nada más que decir, es increíble lo que ha hecho el gobierno, es increíble lo que ha hecho el dragoniente general, y no es más, es cierto lo que dice la doctora Carolina y lo que dicen los demás colegas. Es un decreto simplemente para apaciguar y para tapar algunas cosas. Lo que pasa es que yo me digo, ¿qué ha pasado con el derecho internacional humanitario? ¿Qué ha pasado con ese derecho internacional humanitario? ¿Por qué el derecho internacional humanitario y las ONG no están aquí en Colombia para verificar la situación de los reclusos? En este momento están ocupados en otra situación, no les importa. Entonces los invito por favor a que un llamado para que verifiquen todas estas irregularidades y estamos prestos. Muchas gracias. Me estoy despidiendo y al fin no me despido. Entonces, Alianza, vamos a hablar de Alianza. Alianza Abogados Colombia está disponible para ustedes. Por eso tenemos nuestro Face, nuestro WhatsApp, que poco a poco los que de pronto se salen, pues podemos incorporar otros. Uy, pasaron una carita de mal genio. Tenemos también nuestro YouTube. Por favor, apóyennos nuestro YouTube. Nuestro YouTube tiene 200 y punta, 275 creo, y nosotros en el WhatsApp somos 1300 algo. Entonces, no me cabe más que decir, sino muchas bendiciones y muchas gracias por haberme escuchado. Bendiciones para todos y cada uno de sus hogares. Muchas gracias.